Rod Stewart, la voz inmortal de Maggie May. El fuego indomable de Do Ya Think I'm Sexy no es solo un cantante, es una tormenta hecha carne. Durante más de 6 décadas, su áspero trueno ha sacudido estadios, su rugido aterciopelado ha llevado la rebelión, el romance y el desamor hasta los tuétanos de millones de personas. Reconocido por su arte, venerado por generaciones, Stewart no es solo un hombre, es el desafío mismo. En 2 ocasiones la muerte le arrastró al borde del abismo, un cáncer de tiroides le robó la voz y un cáncer de próstata estuvo a punto de arrebatarle la vida. Pero en cada ocasión se las arregló para volver del abismo sangrando intacto y cantando todavía como si hasta la propia muerte tuviera que inclinarse ante él. Sin embargo, ahora que se acerca al 80, una sombra más oscura se enrosca a su alrededor, más fría, más pesada, más despiadada que todas las tormentas anteriores. Es la maldición que acecha a las leyendas, en su ocaso, un silencio que espera devorar el rugido. ¿Qué tormento invisible atenaza hoy a Rod Stewart? Antes de responder, volvamos al punto de partida de la tormenta. El chico de Archway Road. La historia no comienza bajo los focos, sino en las estrechas habitaciones de posguerra, situadas encima de un kiosco de prensa, en 507 Archway Road, Highgate. Nacido en enero de 1945. El menor de 5 hermanos, Rod creció rodeado de las firmes manos de su padre escocés, Robert Joseph Stewart, en otro tiempo maestro de obras, reconvertido en tendero, y de la tranquila devoción de su madre inglesa, Elsie Rebecca Gilbert. Pero bajo el zumbido de los clientes y el tintineo de la campana de la tienda, el niño sintió un silencio demasiado pesado para la infancia. A los 11 años, suspendió el temido examen Eleven Plus, condenado a una escuela que le cortó las alas antes de que se abrieran. Una puerta se cerró antes de abrirse. Sin embargo, en el campo de fútbol respiraba. En su adolescencia capitaneó el equipo de su colegio, incluso vistió la camiseta de los colegiales de Middlesex, soñando con la gloria del Arsenal. Su padre, que había sido jugador semiprofesional, lo observaba con orgullo. Entonces llegó el golpe que lo destrozó. Con solo 16 años, durante una prueba con el Brentford, cayó el veredicto: no era lo bastante bueno. Para Rod, no fue solo un rechazo, fue la muerte de su primer sueño. Una pala, una guitarra y una elección. Sin fútbol su vida se convirtió en una mezcla de trabajos esporádicos. Imprimir, repartir cualquier cosa que pagara un chelín, hasta que una sombría mañana se encontró en el cementerio de Highgate, pala en mano, enterrando extraños en la tierra. Años más tarde lo admitiría aquí, rodeado de tumbas, aprendió lo cruel que puede ser el tiempo, lo rápido que desaparecen los nombres. Pero en medio de la desolación, sobrevivieron 2 frágiles luces, maquetas de trenes, donde cada interruptor obedecía a su voluntad, y una guitarra maltrecha, regalo de su padre, donde Rod descubrió que se podía dar forma a la soledad y cantar la desesperación. Rod el Mod. A los 18 años ya no cavaba tumbas, sino que se plantó en Leicester Square, enjuto e inquieto, con su voz áspera atravesando la niebla londinense. La música no era una elección, sino la supervivencia. Cada moneda que echaba en su gorra era una prueba de que existía. El pelo se le puso más de punta, los trajes más afilados. Londres empezó a llamarle Rod el Mod. La fanfarronería parecía atrevida, pero por dentro seguía siendo un chico desesperado por ser visto, atormentado por el rechazo del Brentford. Entonces, en 1963, el destino le abrió su primera puerta. Con solo 18, se unió a una diminuta banda de R&B llamada The Dimensions. Desconocida, apenas arañaba actuaciones en pubs, pero para Rod cada noche de humo era una victoria sobre la invisibilidad. Los años de Jeff Beck. En 21, la puerta se ensanchó. El prodigio de la guitarra Jeff Beck le metió en The Jeff Beck Group. Por primera vez Rod sintió la electricidad de los verdaderos escenarios, los amplificadores, rugiendo como truenos, su nombre por fin impreso en las revistas. Debería haber sido un triunfo, pero bajo los abrasadores solos de Beck. Rod se sentía a menudo como una sombra,
Su voz era poderosa, su presencia innegable, pero seguía luchando por importar. Pero las tormentas no pueden permanecer en la sombra para siempre. Y Rod Stewart no era un susurro, era el rugido mismo. La crítica alabó su rasgueo, sí, pero siempre como un apéndice el cantante de Jeff Beck. En su propia memoria describió aquellos años como una bendición y una maldición a la vez, y una vez admitió: «Yo estaba allí, pero en realidad no estaba allí. Era una sombra en el fuego de otra persona». La crueldad de aquella ironía era más aguda de lo que había sido nunca el rechazo de Brentford. Al menos el fútbol le había escupido limpiamente. La música colgaba la gloria ante sus ojos, y luego le encadenaba al genio de otro hombre. Noche tras noche dio sus pulmones hasta que ardieron, pero los aplausos se inclinaron hacia Beck dejándole aplaudido, pero sin ser visto. Éxito sin identidad. ¿Qué podría ser más desgarrador? Para un chico que había conocido el silencio de los cementerios, el sabor de no ser escuchado mientras estaba rodeado de sonido era casi insoportable. Pero dentro de esa penumbra, algo se endureció. La humillación de ser solo la voz se convirtió en combustible. Cada rechazo, cada crítica que nombraba primero a Beck, ahondaba el juramento en su interior. No permanecería en la sombra. No sería recordado como el cantante de otro. En algún lugar del dolor de su garganta, en el obstinado latido del corazón del adolescente, que una vez enterró a extraños, surgió una promesa. Un día, el mundo conocería primero su nombre, primero sus canciones, primero su historia, y ese voto nacido en la agonía de ser pasado por alto se convertiría en el fuego que le sacó de las sombras y le llevó al rugido de millones de personas que un día corearían un solo nombre: Rod Stewart. Con solo 24, en 1960. Y 9, Rod Stewart rompió con los pubs llenos de humo y la larga sombra de otros hombres cuando lanzó su primer disco en solitario, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Para las listas de éxitos fue modesto. Para Rod fue monumental la primera prueba de que su desafío empapado de grava podía llevar su nombre por sí solo. Ya no era el cantante de Jeff Beck, sino Rod Stewart. 2 años más tarde, en 1971, todo cambió. En 26, cada imagen cuenta una historia detonada hacia el mundo, llevando en su interior a Maggie May, un tema que destilaba todo el dolor de la juventud, la picardía de la rebeldía y el aguijón agridulce del arrepentimiento. Casi de la noche a la mañana, el hijo del sepulturero de Highgate saltó a la inmortalidad encabezando las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico, donde antes había habido rechazo y silencio. Ahora había un rugido que nunca volvería a ser ignorado. Las 1970s y 1980s doraron ese momento hasta convertirlo en leyenda. Tonight's the night you're in my heart, do you think I'm sexy? Cada lanzamiento atronaba radios y arenas, cada estribillo era un terremoto. Llenó coliseos desde Los Ángeles hasta Tokio, con su rugido áspero haciendo vibrar las vigas, su melena rubia encendida como una bandera de desafío. Logró lo que casi nadie en la historia pudo: un número 1 en cada década, a lo largo de 6 décadas consecutivas. En esa estratosfera enrarecida, se situó codo con los inmortales. Generaciones enteras crecieron con su voz grabada a fuego en sus vidas. Los fans le adoraban e incluso los críticos antaño desdeñosos admitían a regañadientes su poder de permanencia. Por fuera, Rod Stewart parecía intocable, la encarnación de la fanfarronería, un hombre que había doblegado el mundo a su voluntad. Pero en realidad la corona le caló hondo. El éxito le cobró un precio mucho más cruel que el fracaso. La misma fama que le hizo intocable fracturó la familia que una vez había considerado suya. Los rostros, sus hermanos en el ruido, sus compañeros en la risa, empezaron a astillarse bajo el resplandor de los focos y el veneno de la envidia. A mediados del 1970 las tensiones bullían. El meteórico ascenso de Rod proyectaba sombras de las que sus compañeros de banda no podían escapar. Llegaron las acusaciones de que los había abandonado, de que se le habían quedado pequeños.
Me dolió, admitió años después con la aspereza de su voz cargada de pesar. Nunca quise perderlos, pero el éxito es cruel. Te separa de la gente a la que quieres. Cuando se disolvieron las caras no fue solo el cierre de un capítulo profesional. Fue la traición, el exilio y la reapertura de heridas que creía enterradas con sus sueños de adolescente. Y por si la fractura de la hermandad no fuera suficiente, la mirada del mundo se volvió más aguda. Los periodistas hambrientos de sangre se burlaron de él como un vendido, una mercancía pop que había traicionado la garra de sus comienzos. Rod el Mod se burlaban un hombre más espectáculo que alma. Para los tabloides era el exceso de champán, la ostentación con estampado de leopardo, una caricatura de la indulgencia. Para Rod, estas palabras calaban más hondo de lo que creían. Había luchado para ser visto, y ahora en la misma luz que había buscado volvía a no ser visto. No por lo que realmente era, sino por lo que decidieron hacer de él. La paradoja era brutal. Ante millones de personas brillaba como un cometa. A puerta cerrada se sentaba solo en camerinos donde el silencio apretaba más que los aplausos. Las luces del escenario deslumbraban, pero cuando se apagaban, le quedaban los ecos. Ecos de las risas, de los rostros. Ecos de las críticas. Ecos del niño que una vez suplicó al mundo que le reconociera. La cima, confesaría más tarde, es el lugar más frío de todos. Y sin embargo, desde ese frío cantaba con fuego. Cada desamor, cada fractura, sangraban en la rasposidad de su voz. Cada burla de los críticos endurecía el acero de su fraseo. Cada amigo perdido le hundía más en la música. Las chaquetas con estampado de leopardo, la sonrisa burlona, el contoneo con champán deslumbraban a las masas. Pero si escuchabas atentamente, oculto en la gravilla de su tono, siempre había pena, siempre soledad. Para el mundo, él era seducción y espectáculo. Para sí mismo era un hombre que pagaba el precio más alto por el rugido más fuerte. Esa era la cruel belleza de la cima de Rod Stewart, que no solo era una leyenda por los récords batidos y los estadios conquistados, sino porque soportaba el peso invisible de la traición, la soledad y el desprecio, y seguía cantando más alto, más brillante, más feroz. Sus canciones perduran no solo como éxitos, sino como testamentos atormentados de un hombre que alcanzó la cima de la montaña y descubrió que a veces el triunfo tiene un eco más vacío que la propia escalada. Sin embargo, a pesar de toda la gloria de todos los estadios, con entradas agotadas, y de los fans gritando, Rod llevaba dentro una herida mucho más antigua que la fama. Una herida nacida, no en los focos, sino en los frágiles años de la juventud, cuando con solo 18, se enfrentó a un desengaño amoroso que ningún éxito en las listas de éxitos podría borrar jamás. En 1963, todavía era solo un niño con sueños de campos de fútbol y guitarras prestadas. Rod Stewart se convirtió en padre por primera vez. Su hija Sarah Streeter llegó a un mundo que él deseaba desesperadamente poder darle, pero no tenía nada. Sin casa, sin carrera, sin estabilidad, solo una serie de trabajos esporádicos, noches pidiendo monedas y una cama donde los amigos le dejaban dormir. Con el peso de la realidad presionándole, tomó la decisión más devastadora de su vida, dejar que su hija recién nacida fuera adoptada. Sobre el papel era una necesidad. En su corazón fue una catástrofe. Me rompió el corazón, confesó décadas después. Aún no sabía quién era, y mucho menos cómo ser padre. Esas palabras no revelan excusas sino tormento. La voz de un joven paralizado por la pobreza, pero condenado por la culpa. Y la herida no se desvaneció. Cuando su carrera se disparó a finales del 1960 y en el 1970, y uno con. Cada cuadro cuenta una historia y Maggie May se convirtió en una superestrella. El rugido de la fama nunca pudo ahogar el silencio que le seguía fuera del escenario. Los aplausos fueron atronadores, pero cuando las luces se apagaron, solo sintió el eco de la ausencia. El dolor de saber que su hijo estaba en algún lugar ahí fuera viviendo una vida que él no podía tocar. La paradoja era cruel.
Cuanto más alto llegaba, más profundo se hacía el vacío en su interior. La fama le proporcionaba todo lo que una vez creyó anhelar: riqueza, mujeres, inmortalidad, pero también magnificaba lo que había perdido. Cada ovación de millones de personas le recordaba la única voz que le faltaba. Cada hito, cada triunfo se veía ensombrecido por el pesar. También para Sara los años estuvieron marcados por un dolor silencioso. Criada por unos cariñosos padres adoptivos, admitió más tarde que la ausencia de su padre biológico le había dejado un espacio que nunca pudo nombrar del todo. Un anhelo oculto, una pregunta que perduró durante toda su juventud. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? Al llegar a la edad adulta, a veces vislumbraba a Rod en la televisión o en las revistas, la estrella del rock adorada por el mundo, sin saber nunca si algún día se presentaría ante él como hija, no como extraña. Crecí bastante feliz, decía, pero en el fondo siempre supe que me faltaba algo. Solo en 2007, tras el fallecimiento de sus dos padres adoptivos, se rompió por fin el silencio de más de 40 años. Desatada por el dolor y en busca de raíces, Sara tendió la mano, y la superestrella que solo había visto de lejos se hizo de carne y hueso ante ella. Para entonces Rod estaba en sus 60, Sara en sus 40 ambos, cargando con el peso de décadas vividas separados. Cuando por fin estuvieron en la misma habitación, el momento fue menos parecido a una presentación y más al colapso del propio tiempo. El silencio de 4 décadas plegándose en un único abrazo. Rod lo describió con temblorosa honestidad. Echaba de menos toda su vida. Eso es algo que no se recupera. Y Sara, con voz desprevenida, habló de reconocimiento más que de reconciliación. Conocerle fue como tocar una parte de mí misma que había estado buscando todo el tiempo. Su reencuentro no fue el borrado de la pena, sino el reconocimiento de ella. El reconocimiento de que el amor retrasado nunca es amor negado, y que el perdón, aunque frágil, aún puede florecer después de toda una vida separados. Esta herida, más antigua que su propia fama, le moldeó más profundamente de lo que el éxito jamás podría hacerlo. Esculpió en su voz la grava del arrepentimiento, la ternura de la fragilidad, el crudo dolor de un muchacho obligado a renunciar a lo que más amaba. Se puede oír en su forma de cantar cómo una sola raspa puede rugir con rebeldía y luego derrumbarse en algo que suena a ruptura. Su dolor no le destruyó, le transformó e hizo de sus canciones algo más que un entretenimiento. Se convirtieron en recipientes de supervivencia, de confesión de verdades demasiado pesadas para expresarlas solo con melodía. La historia de Rod Stewart no es una historia de escándalo, sino de dolor y redención, que nos recuerda que la fama no puede sustituir a los lazos familiares, que incluso las leyendas tienen heridas que no se ven, y que tras el brillo del éxito se esconden sombras que nadie ve. Para Rod, la herida de 1963 nunca cicatrizó del todo, pero le dio una profundidad que convirtió su música en intemporal. Tal vez por eso sus canciones aún se aferran a generaciones como susurros de su propio dolor, no expresado porque no son simples actuaciones, sino confesiones de un hombre que aprendió que las luces más brillantes a menudo proyectan las sombras más oscuras, y que las melodías más inquietantes nacen de la angustia más silenciosa. Y a medida que su vida personal se desarrollaba en matrimonios y rupturas, el eco de esa primera pérdida permanecía el recordatorio de que incluso en la cima de la fama, el corazón humano aún se rompe de las formas más ordinarias y devastadoras. Tras haber cargado con la herida invisible de la ausencia de Sara durante más de una década, Rod entró en el 1970 tardío, creyendo que tal vez la familia podría redimir lo que una vez había perdido. A los 34, cuando se casó con la actriz Alana Hamilton, en el 1979, bajo la bruma brillante de Hollywood, parecía que por fin había encontrado la oportunidad de reescribir su historia como marido y como padre. Al final de la década, con su carrera fulgurante y su rostro tan reconocible como cualquiera en el rock, Rod Stewart
creyó que por fin había conseguido el premio que siempre había anhelado, una familia propia. En una ceremonia envuelta en el glamour de Hollywood, él y Alana iniciaron lo que el mundo creyó un cuento de hadas. Poco después llegaron Kimberly y Sean, dos niños cuya llegada parecía prometer la curación para un hombre que una vez se había visto obligado a entregar a su primogénito. Para Rod el matrimonio conllevaba la esperanza de la redención, el sueño de que esta vez, a diferencia de 1963, no perdería. Durante un tiempo se permitió creerlo. Las fotografías de aquellos años brillan de extravagancia. Rod con chaquetas de estampado de leopardo junto a Alana, con vestidos de alta costura bajando de limusinas hacia focos intermitentes. Su casa de Beverly Hills rebosaba de risas, reuniones junto a la piscina y la dulzura ordinaria de los cuentos a la hora de dormir y los suelos llenos de juguetes. En esos momentos, Rod podía mirar alrededor de la habitación y pensar que había dejado atrás las sombras de su juventud. Aquí, por fin, había estabilidad. Aquí estaba la familia que una vez creyó negada para siempre. Pero bajo el brillo las grietas se extendieron rápidamente. La fama con sus giras y tentaciones implacables alejó a Rod. La misma máquina que lo coronó ídolo mundial también erosionó la intimidad del matrimonio. Alana, ella misma una figura pública, se irritó ante el escrutinio y la distancia constante. Por 1984, cuando Rod tenía 39, el sueño se había derrumbado. El matrimonio había terminado. Para Rod, el divorcio no era simplemente el fin de una unión, sino la ruptura de una promesa que se había hecho a sí mismo. Había jurado en silencio que ningún hijo suyo crecería sintiéndose abandonado, que nunca repetiría la herida de 1963, Y sin embargo, aquí estaba de nuevo de pie, en un juzgado firmando unos papeles que partían su hogar en dos. A diferencia de Sarah, que se había perdido en la pobreza y la juventud, Kimberly y Sean se habían perdido en la fractura de la propia fama. Esta herida fue más cruel porque le sobrevino cuando lo tenía todo: riqueza, poder, reconocimiento, y aún así fracasó. Más tarde admitió con callada angustia que es difícil mantener la compostura cuando sientes que el mundo entero te pertenece, pero tu hogar no. Kimberly creció bajo la constante mirada de la cultura del famoseo. Su infancia se desarrolló con el telón de fondo de los susurros de los tabloides. Sean, el hijo menor, llevó las cicatrices de forma más visible. A medida que se adentraba en la edad adulta, luchaba contra la adicción, las detenciones y los repetidos intentos de rehabilitación. Para Rod, ver a su hijo entrar en una espiral se convirtió en un tormento mucho peor de lo que cualquier titular podría reflejar. Era la agonía de un padre que antes había estado ausente por necesidad, ahora presente pero impotente. Había pasado décadas anhelando la oportunidad de ser estable solo para encontrarse ante la misma pregunta. Había fallado también a sus hijos. Rod ha reflexionado sobre estos años con una honestidad brutal. No se presenta como héroe o villano, sino como un hombre atrapado entre la seducción de la fama y la fragilidad de la familia. El matrimonio con Alana le había dado 2 hijos a los que amaba con todo su ser, pero también le había grabado la más cruel de las lecciones: que el amor no puede construirse sobre el glamour, que el precio de los votos rotos lo pagan más caro los jóvenes, y que ningún reflector puede disimular el silencio de un hogar fracturado. Este capítulo se erige como la paradoja más cruel de su vida. El hombre boomer, adorado en todos los continentes, capaz de dominar las voces de millones de personas, pero incapaz de retener las voces más pequeñas y silenciosas dentro de su propia casa. El mundo vio las giras, los discos de oro, el carisma inagotable. A puerta cerrada, Rod Stewart luchó con la culpa, el arrepentimiento y la insoportable verdad de que al perseguir el rugido de millones de personas había perdido la oportunidad de proteger la risa de sus propios hijos. Pero los patrones tienen una forma cruel de repetirse. Apenas Rod había soportado la angustia del divorcio, se encontró ante otro frágil comienzo. A mediados de los 980, a los 40 años,
Se enamoró de Kelly Emberg, una modelo cuya juventud, belleza y calidez parecían ofrecerle lo que él había estado persiguiendo durante tanto tiempo: estabilidad, compañía y tal vez otra oportunidad de construir la vida familiar que había perdido 2 veces antes. En 1987, cuando Rod tenía 42, nació su hija Ruby. Su llegada se sintió como una chispa de esperanza, una oportunidad de convertirse por fin en el padre estable que se había prometido a sí mismo que sería algún día. Durante un tiempo la presencia de Ruby suavizó el caos que siempre se arremolinaba a su alrededor. Las fotografías de aquella época captan a un Rod más apacible. Su famosa sonrisa traviesa se transformó en algo más tranquilo mientras acunaba a su hija pequeña. A menudo hablaba de cómo tener a Ruby en sus brazos era como una redención, un recordatorio de que incluso en medio del ruido de los estadios, las nanas de casa eran lo más importante. Con Kelly su hogar se convirtió no solo en un hogar de lujo, sino también en un hogar cálido. Desayunos salpicados de risas de niños pequeños, pasos corriendo por suelos pulidos, la frágil felicidad de una familia que intenta prosperar en medio de la fama. Sin embargo, al igual que antes, las grietas empezaron a aparecer. La fama era implacable, exigía más giras, más grabaciones, más noches pasadas bajo las luces del escenario, en lugar de en la mesa de la cena. Kelly, aunque firme, vivía a la sombra agotadora de la existencia vertiginosa de Rod. Al final de la década, el peso de la separación y la tensión habían erosionado su vínculo y en 1989, la relación se deshizo silenciosamente. El final no fue tan explosivo como su divorcio de Alana, pero no fue menos doloroso. Para Rod significaba otro hogar disuelto, otro hijo que crecía en medio de 2 mundos. Lo que más me caló fue la cruel repetición. Pensé que había aprendido, admitiría años después, hablando de la infancia de Ruby. Me juré a mí mismo que no dejaría que la historia se repitiera, pero así fue. Una vez más, a pesar de su devoción, Rod se ausentaba con demasiada frecuencia, dividido entre el rugido de los estadios y las tranquilas necesidades de la familia. Cada ausencia se sentía como una traición a la promesa que había mantenido desde 1963, cuando Sarah se había perdido en adopción. Amaba a Ruby ferozmente, pero el amor por sí solo no podía llenar los silencios de la ausencia, ni borrar los hitos que se había perdido mientras perseguía la inmortalidad en la canción. Para Ruby aquellos años fueron un equilibrio de privilegios y añoranza. Criada en la órbita de la fama, admitió más tarde que había momentos en los que sentía la distancia del mundo de su padre. Sabía que me quería, dijo en la edad adulta, pero a veces tenía la sensación de que pertenecía más al mundo que a nosotros. Sus palabras se hacían eco del dolor que el propio Rod sentía que el don de su música, lo que le hacía ser querido, era también la fuerza que tan a menudo le apartaba de aquellos a los que más quería proteger. La separación de Kelly y la ruptura del hogar de la infancia de Ruby se convirtieron en otra cicatriz que se extendía sobre muchos. Rod no disimulaba el dolor ni echaba culpas. En cambio, habló de ello con la franqueza cansada de un hombre que conocía demasiado bien el modelo de entregarse a millones de personas mientras luchaba por mantener unida la frágil permanencia de la familia. Para Rod, el papel más difícil nunca fue el de líder, nunca el de icono mundial, sino el simple y sagrado de estar presente, ser constante, ser padre. Y a la tranquila sombra de 1989, sintió una vez más lo frágil que podía ser ese papel. Sin embargo, incluso en las cenizas de los hogares rotos, Rod se negó a abandonar la esperanza del amor. Tras soportar el colapso de su matrimonio con Alana Hamilton y la silenciosa disolución de su vida con Kelly Emberg, aún llevaba dentro la convicción de que en algún lugar, de algún modo, podría por fin anclarse. En los albores de los 1990s, creía haber encontrado lo que el mundo y su propio corazón le habían negado durante tanto tiempo. No otro romance fugaz, sino la promesa de una eternidad. En 1990, a 45,
Rod Stewart se plantó en el altar con Rachel Hunter, una supermodelo neozelandesa de 21 años, cuya belleza parecía intocable y cuya presencia se sentía como la salvación. Para Rod su unión era algo más que glamour, era la redención. Había conocido la agonía de dejar ir a Sarah, el escozor del divorcio de Alana, el desenredo de la vida con Kelly. Pero con Rachel creía la historia cambiaría. Esta vez sería diferente. Esta vez duraría. El matrimonio era un espectáculo de su edad, una leyenda del rock y una supermodelo en ascenso, capturados en brillantes portadas de revistas y susurrados en los tabloides como un cuento de hadas moderno. Juntos dieron la bienvenida a dos niños, René en 1992 y Liam en 1994, cuyas llegadas llenaron a Rod de la más profunda alegría. Para un hombre que una vez había temido estar maldito a repetir pérdidas, sostener a René en sus brazos, y más tarde a Liam, parecía la prueba de que el ciclo se había roto por fin. Por fin la familia con la que había soñado desde su juventud no solo era real, sino radiante. Durante gran parte de la década Rod y Rachel parecían invencibles. Sus fotografías, él con su característica melena rubia, ella con una gracia que parecía de otro mundo, aparecían en todas las revistas. La juventud de Rachel suavizaba la personalidad exagerada de Rod, mientras que su devoción la apuntalaba. En su casa de Beverly Hills, los cuentos antes de dormir, las velas de cumpleaños y las risas junto a la piscina parecían confirmar que Rod por fin había equilibrado el estrellato del rock con el milagro ordinario de la familia. Pero aparecieron sombras. El abismo de casi 25 años que los separaba se ensanchó con el tiempo. Las incesantes giras de Rod lo llevaron a cruzar océanos, mientras que Rachel, apenas adulta, cuando se casaron empezó a darse cuenta de cuánto de sí misma había sido subsumida por la vida al lado de un ídolo mundial. Lo que los tabloides pintaban como el paraíso, a menudo ocultaba soledad, silencio y una distancia cada vez mayor. Vivíamos en dos mundos distintos, reflexionaría Rod más tarde con un dolor que las palabras por sí solas no podrían contener. En 1999, cuando Rod tenía 54 y Rachel solo 30, el cuento de hadas se derrumbó. Rachel se marchó. La noticia dejó atónitos no solo a los fans, sino también al propio Rod. A pesar de todos sus desengaños anteriores, nada le había preparado para esto. Más tarde admitió con devastadora sencillez: «Pensé que era la elegida para siempre. Me equivoqué. No fue solo el fin de un matrimonio. Fue la ruptura de su última ilusión. Con Rachel, Rod había creído de verdad que la permanencia era posible, que los fantasmas de 1963, de 1984, de cada partida anterior descansarían por fin. En lugar de eso, su partida lo había ahuecado de un modo que ni siquiera la ausencia de Sarah había logrado. Sus amigos le recordaban a la deriva como un hombre que ya no confiaba en el amor. Durante años se blindó contra la intimidad, atormentado por el miedo a ser abandonado de nuevo. El dolor resonó más allá de la pareja. René solo tenía 7 años, Liam solo 5. Demasiado jóvenes para comprender por qué sus padres ya no vivían bajo el mismo techo. Sentían la confusión que siempre sienten los niños tras una separación, la sensación de que algo seguro se había roto. Más tarde, de adultos, hablarían con cautela de aquellos años, reconociendo tanto el amor que recibieron como el dolor de crecer en hogares fracturados. Para Rod, esta fue la herida más cruel de todas. Ver en los ojos de sus hijos el mismo vacío que él había llevado una vez, a pesar de todas las promesas de que la historia no se repetiría. Mirando hacia atrás, Rod ha hablado de este capítulo con franqueza. No pinta a Rachel como villana ni a él mismo como santo. Si la ausencia de Sarah en 1963 había marcado su juventud y el divorcio de Alana había fracturado su mejor momento, entonces la marcha de Rachel Hunter en 1999 destruyó su propia fe. Fue el momento en que el eterno romántico dejó de creer en el romanticismo.
Y tal vez por eso este capítulo se erige como el clímax emocional de su historia. Rod Stewart, el hombre cuya voz llenaba estadios, cuyo nombre está grabado en el panteón del rock, fue al final solo un hombre puesto de rodillas, no por el estruendo de la fama, sino por el silencio de un amor perdido, susurrando la confesión más sencilla y humana, que ni siquiera las leyendas son inmunes a la fragilidad del para siempre. Tras la partida de Rachel en 1999, Rod se quedó a los 54, no solo con el corazón roto, sino sin fe, convencido de que nunca volvería a confiar en el amor. Durante años fue a la deriva, blindado contra la esperanza. Pero el destino, con su extraña sincronización, tiene una manera de abrir puertas donde se han construido muros. Fue entonces cuando Penny Lancaster entró en su vida no como otro capítulo de brillo, sino como el principio de la curación. Penny era 26 cuando se conocieron, una escultural modelo y fotógrafa de formación de Essex, que había sido estudiante de danza antes de encontrar su camino en la moda. No procedía de la realeza de Hollywood, ni del mundo de vida rápida que Rod había habitado durante mucho tiempo, sino de una familia de clase trabajadora con los pies en la tierra. No llevaba el equipaje de matrimonios anteriores, ni hijos propios, solo una serena firmeza que contrastaba fuertemente con las turbulencias de la historia de Rod. Al principio pocos creyeron que la relación duraría. La diferencia de edad era flagrante, los escépticos eran más escépticos que nunca, y el propio Rod llevaba las cicatrices de tantas promesas rotas. Pero Penny era diferente. No la deslumbraban los focos ni la consumían sus tentaciones. Era tranquila donde otros habían sido volátiles, firme donde otros habían ido a la deriva. Más que una amante, se convirtió en un ancla silenciosa para un hombre que había pasado décadas apartado por la fama. Su romance floreció lentamente, casi con cautela, lejos de la prensa rosa. Penny se unió a él en las giras no como adorno, sino como compañera, sabiendo instintivamente cuándo estar a su lado en el caos y cuándo protegerle de él. Por primera vez en décadas, Rod sintió el frágil milagro del equilibrio. Ella me da paz, diría más tarde, una simple confesión que llevaba el peso de toda una vida de tormentas. En 2007, casi 8 años después de que Rachel se hubiera marchado, Rod y Penny se casaron en Italia. Para entonces Rod era 62, un hombre que había vivido toda una vida de desamor, y sin embargo allí estaba comprometiéndose de nuevo. La boda no fue un espectáculo sino un santuario. Por primera vez el matrimonio no tenía que ver con el glamour o la redención, sino con la gratitud. Con Penny no intentaba borrar el pasado, sino aprender a vivir con él. Juntos dieron la bienvenida a 2 hijos. Alistair en 2005 y Aidan en 2001, Con ellos Rod sintió una alegría tocada de sobrecogimiento, como si la vida le hubiera brindado una última oportunidad extraordinaria. Sin embargo, incluso esa alegría llevaba el dolor de la conciencia. Ahora era un padre mayor, décadas alejado de la imprudente juventud, que había perdido a Sarah mayor, incluso que cuando Kimberly, Sean y Ruby eran pequeños. Las risas de Alistair y Aidan le llenaban de esperanza, pero también del silencioso dolor de saber que no caminaría a su lado tanto tiempo como deseaba. Es el precio que hay que pagar, reflexionó, por encontrar el amor tarde en la vida. Sin embargo, la presencia de Penny convirtió esa conciencia en gratitud y no en arrepentimiento. Ella alimentó no solo el corazón de Rod, sino el hogar que él había perseguido durante medio siglo, que no se definía por limusinas o portadas de revistas, sino por la coherencia, el perdón y el amor que perduraba a través de los días ordinarios. Las rutinas matutinas, las cenas compartidas, el ritual de un beso antes de dormir, se convirtieron en los cimientos de una estabilidad que antes había creído imposible. A diferencia de los hogares fracturados de su pasado, este se mantenía. Durante más de 2 décadas, su matrimonio ha resistido capeando tormentas que habían destruido todos los vínculos anteriores.
Este capítulo de la vida de Rod es más que una victoria personal, es un testamento de resiliencia. Enseña que el amor no siempre llega cuando lo esperamos, ni en la forma que una vez imaginamos. A veces llega tarde tras heridas tan profundas que creemos que nunca cicatrizarán, y a veces exige un precio. La paciencia de la espera, la humildad del fracaso, el valor de volver a intentarlo. Para Rod Stewart, Penny Lancaster no era la prueba de que el amor borra el dolor, sino de que el amor puede florecer a pesar de él. Mirando hacia atrás, ha dicho que la felicidad que encontró con Penny es más dulce precisamente por el viaje que le costó llegar hasta ella. Cada desamor, cada hogar roto, cada noche en silencio a solas, le habían preparado dolorosamente para reconocer y apreciar el raro regalo que ella le trajo. En Penny no encontró la perfección, encontró la presencia, no encontró fuegos artificiales, encontró la paz. Y para un hombre que una vez creyó que el amor se había perdido para siempre, esa paz fue la mayor redención de todas. Sin embargo, incluso cuando Rod encontró en Penny la paz y la permanencia que había buscado durante media vida, la vida le recordó que la curación nunca llega sin pruebas. Apenas había empezado a construir un hogar estable cuando su cuerpo le traicionó. En 2000, los médicos le dieron una noticia que le sacudiría hasta la médula. Cáncer. Empezó con un bulto casi risible por su pequeñez, el tipo de cosa que un hombre consumido por los escenarios y los focos podría dejar de lado. Para Rod Stewart, cuyo ser se había esculpido en el carraspeo de su garganta y el rugido de sus canciones, el diagnóstico no era una simple enfermedad, era una sentencia de muerte de otro tipo, la posible muerte del único yo que había conocido. Las noches previas a la operación eran abismales. Se quedó despierto mirando al techo ensayando el silencio que podría esperarle. Perder su voz era perder no solo su carrera, sino el único hilo que unía todas las versiones de sí mismo. Desde el niño que una vez aulló por monedas en las esquinas de las calles de Londres hasta el hombre que podía acallar estadios con un susurro. Mi voz murmuró en la oscuridad. Es todo lo que he tenido. Sin ella, ¿quién soy? La operación extirpó el cáncer, pero cuando recuperó la conciencia, su pesadilla le esperaba. La aspereza, el gruñido, el arma bruta que le había llevado a través de décadas había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un susurro delgado y entrecortado. Solo en la recuperación, Rod intentó tararear una línea, cualquier línea, y solo oyó aire. Más tarde describiría ese momento como peor que la muerte. El cuerpo había sobrevivido, pero el alma había sido extirpada. En los días siguientes el silencio se convirtió en su enemigo. La casa parecía insoportablemente hueca. Las paredes se burlaban de él con su quietud. Una guitarra permanecía intacta en un rincón, sus cuerdas esperando una voz que tal vez nunca volvería. Evitaba los espejos, incapaz de enfrentarse a la imagen de una leyenda reducida al mutismo. Los fans seguían llenando estadios con sus discos, pero a puerta cerrada era un hombre sin identidad, despojado del único don que le había mantenido vivo a través del desamor, la fama y años de vagabundeo. Empezó la rehabilitación y con ella la humillación. El icono de Glastonbury, el hombre que una vez fue aclamado como una fuerza de la naturaleza, ahora croaba entre escamas, como un niño en su primera lección. Cada nota fallida le atravesaba como una herida fresca. Apretaba los puños con rabia, daba portazos a veces, se marchaba a mitad de sesión. El orgullo, su armadura de toda la vida, se hacía añicos. Tenía que empezar de nuevo, confesó, como un niño que aprende a nadar, pero en realidad se sentía más brutal, como un rey arrastrándose por las cenizas, sin saber si su corona volvería algún día. Las semanas se alargaron hasta convertirse en meses. El progreso era agonizantemente lento, cada frágil sonido como una vela chisporroteando al viento. Rod luchaba no solo con su garganta, sino con la desesperación. No temía a la tumba, sino a la posibilidad de seguir viviendo sin voz, despojado del único puente entre él y el mundo. Mejor muerto que callado,
admitió años después, recordando noches en las que la idea de no volver a cantar le carcomía hasta el amanecer. Y sin embargo, centímetro a centímetro, la voz empezó a regresar cambiada, cicatrizada, curtida, pero viva. Ya no era el rugido indómito de la juventud, sino algo más profundo forjado en el fuego y la supervivencia. Cuando por fin volvió a ponerse delante de un micrófono, cuando surgieron las primeras notas, lloró no por la canción en sí, sino por el milagro del sonido. Cada nota, dijo, era como volver a nacer. Pero el destino no había terminado de ponerle a prueba. En 2016, llegó otro veredicto: cáncer de próstata. Para entonces, Rod estaba en sus 70s, seguía saltando por los escenarios deslumbrando a multitudes que le creían intocable. Para el mundo era inmortal. En privado guardaba un secreto que le carcomía a cada hora que pasaba despierto. Durante casi 3 años, casi nadie lo supo, ni los fans, ni los titulares. Solo Penny y sus hijos intuyeron sombras. Sonreía para las cámaras, reía en las entrevistas, iluminaba los estadios con himnos de amor y rebeldía. Todo ello, sabiendo que en su interior se extendía algo silencioso, despiadado. No quería la simpatía, admitió más tarde, y no quería asustar a los niños. Quería combatirlo en silencio. Pero el silencio era su propia tortura. Cada noche, después de que el rugido de la multitud se desvaneciera, se quedaba despierto en oscuras habitaciones de hotel, mirando al techo, preguntándose si viviría lo suficiente para ver a sus hijos convertirse en hombres. Podía soportar el dolor. Podía soportar las operaciones, las cicatrices, la humillación. Pero la idea de dejar a sus hijos sin padre, ese era el terror que lo ahogaba. Comenzó el tratamiento, la radiación, la terapia dirigida. Le agotaba, le dejaba temblando, a veces incapaz de levantarse. Algunas mañanas miraba su reflejo y no reconocía al hombre demacrado y exhausto que le devolvía la mirada. Las chaquetas de lentejuelas, la fanfarronería de los focos eran ahora disfraces, máscaras que llevaba para ocultar la batalla que llevaba dentro. Los fans pedían bises a gritos sin adivinar que cada estribillo se cantaba contra la propia muerte. Cada nota no era solo interpretación, era desafío, una plegaria arañada a un cuerpo desfallecido. Una noche demasiado débil para dormir, le susurró a Penny con la voz quebrada: todavía no. Pero incluso en sus brazos el consuelo era efímero. Lo que le atormentaba no era su propia muerte. Era la imagen de Alistair y Aidan, creciendo sin él allí, aprendiendo a afeitarse, a conducir, a vivir con solo los ecos de su voz dejados atrás. En 2019, cuando por fin reveló al mundo que había vencido al cáncer de próstata, no fue el alarde de una estrella del rock, sino la súplica de un superviviente. «Estoy libre de sospecha», dijo con la voz entrecortada por el alivio. Era un mensaje no tanto sobre sí mismo como sobre los demás, que instaba a los hombres a ponerse a prueba, a enfrentarse a lo que él se había enfrentado, a no dejar que el silencio los matara. La arena estalló, pero para Rod el triunfo fue más silencioso, más sagrado, el simple y asombroso regalo de seguir vivo. Sin embargo, el cáncer era solo uno de los frentes de la guerra. El fútbol, su otro gran amor, le había dejado sus propias cicatrices. Sus rodillas, maltrechas por años en campos embarrados, fueron reemplazadas por acero. Cada paso que daba sobre un escenario era ahora una victoria arrebatada al dolor. «Si no puedo actuar», dijo una vez entonces, «no sé vivir». Esa era la verdad, no la vanidad, sino la esencia. El escenario no era el trabajo, era el aliento mismo. Y así luchó. Cada cicatriz, cada amanecer en el hospital, cada ensayo tembloroso se convirtieron en la prueba de que la voluntad podía más que la carne. El mundo vio lentejuelas y focos. Él conoció los análisis de sangre, las quemaduras por radiación y el terror del silencio. Mirando hacia atrás, Rod no habla con amargura, solo con humildad. «He estado cerca», dijo, suavemente, «más cerca de lo que me importa recordar. Pero cuando lo has mirado a la cara, cuando has pensado que todo podía acabar, cada amanecer se siente como un regalo». Por eso en sus últimos conciertos hay algo en su voz que cala más hondo que antes.
La ronca ya no es solo música, es testimonio. Dice, sigo aquí. No debería estarlo, pero lo estoy. Para los fans las canciones son nostalgia. Para Rod son supervivencia cosida en melodía. La paradoja de su vida fue más aguda en estos años. Tras décadas de desamor, por fin había encontrado la paz en Penny, la risa en sus hijos, un hogar que perduraba. Sin embargo, en el mismo momento en que descubrió la estabilidad, descubrió la fragilidad. La felicidad tenía un precio: despertarse cada día agradecido porque cada día podía ser el último. Al final, Rod Stewart emergió no solo como un superviviente de la fama y el desamor, sino de las traiciones de su cuerpo. Su voz, una vez robada, seguía sonando. Su espíritu, que una vez dudó, aún se elevó. Y su historia, que una vez se vio ensombrecida por la pérdida, se convirtió en una historia de resistencia. La prueba de que incluso las leyendas sangran, incluso los inmortales tiemblan. Y que a veces el mejor escenario no es la arena, sino la batalla silenciosa en la noche. Cuando un hombre canta solo para recordarse a sí mismo que sigue vivo. Había vencido al cáncer 2 veces, soportado cirugías que reconstruyeron su cuerpo pieza a pieza y mirado al abismo más de una vez. Sin embargo, a medida que Rod Stewart se acercaba al 80, no se mantenía en pie como un hombre que se retira del escenario, sino como alguien aún en llamas, frágil de cuerpo, inquebrantable de espíritu. Para Rod, la música no era una profesión, ni siquiera una vocación. Era su torrente sanguíneo, su oxígeno. Abandonar el escenario sería renunciar a la vida misma. En 2024 y 2025, cuando la mayoría de los hombres de su edad se retiraban tranquilamente, Rod anunció una gira mundial de 40 espectáculos. Las cifras por sí solas asombraron. Casi 80 años, su voz curtida pero aún dorada en su grava. Su cuerpo reconstruido con rodillas de acero y un tobillo fusionado. Y sin embargo se preparaba una vez más para cruzar océanos, comandar arenas y recordar al mundo que el fuego no se había apagado. El anuncio conllevaba tanto triunfo como tragedia. Triunfo porque el eterno showman se negaba a desvanecerse en el silencio. Tragedia porque cada actuación era ahora una negociación con el dolor. Cada telonera es una apuesta con el tiempo. Esta será mi última gran gira de rock and roll, dijo a la prensa con un tono desafiante y de despedida a partes iguales. Pero no fue el fin de la música, sino que se inclinó por el jazz, el swing y el gran cancionero americano, géneros que le permitieron doblarse, demorarse y canturrear en lugar de rugir. No era rendición, era adaptación, supervivencia. En 2023, Swing Fever, su alegre colaboración con Jools Holland, ya había insinuado ese futuro más suave. Los metales, el ritmo, la nostalgia y la elegancia más suave de las normas que sobrevivieron a generaciones. Sin embargo, el cambio hablaba de algo más profundo: su cuerpo. Maltratado por el cáncer, las operaciones y décadas de vida imprudente, ya no podía seguir el ritmo de la violencia del rock. Pero su alma no concebía la jubilación. La música no era lo que hacía, sino lo que le mantenía vivo. No puedo parar, confesó. Me marchitaría sin él. Detrás de la cortina el coste era despiadado. Los ensayos le agotaban. Sus articulaciones reconstruidas protestaban a cada paso. Su respiración se acortaba cada vez más deprisa. Su cuerpo pedía descanso a gritos. Los analgésicos embotaban los bordes más afilados, pero no podían disimular la verdad. Cada noche sobre el escenario no era tranquilidad, sino guerra. Para los fans las lentejuelas seguían brillando, el pelo seguía alborotado, la sonrisa seguía encantando, pero bajo las luces cada movimiento era un desafío, cada nota una rebelión contra las cadenas de la edad. Y la ironía más cruel era esta: cuanto más crecía, más comprendía el verdadero peso de lo que estaba perdiendo. Antes había pensado que la fama significaba inmortalidad. Ahora sabía que incluso las leyendas sangran, flaquean, se desvanecen. Cada bis ya no era una vuelta de la victoria, sino una pregunta susurrada en la oscuridad. ¿Cuántas veces más? Si su carrera era una prueba de resistencia, sus posesiones eran una prueba de triunfo. En 2025,
La fortuna de Rod Stewart se estimaba en $300 millones, la recompensa de toda una vida por 50 años de himnos, baladas desgarradoras y escenarios conquistados. Al igual que muchas leyendas de su época, aseguró su legado no solo en la memoria, sino también en el comercio, vendiendo su catálogo musical por $10 millones, convirtiendo décadas de canciones en un monumento de cifras. Para el mundo exterior fue el colofón final. Un hombre que había cantado durante generaciones, ahora se aseguraba de que su voz resonaría en bóvedas de riqueza mucho después de que él se hubiera ido. Sus casas hablaban de grandeza. En Beverly Hills poseía una finca de 60.000 pies cuadrados valorada en $74 millones. Sus amplios jardines y sus habitaciones palaciegas, una fortaleza del exceso de celebridades. Ahora está en el mercado como si incluso él supiera que los palacios no pueden sobrevivir al tiempo. En Essex, Inglaterra, conservó otra gran residencia tras desprenderse en 2019 de una centenaria mansión medieval cuyos muros de piedra habían albergado antaño sus risas. Los garajes de estas fincas relucían como museos. Ferraris, Lamborghinis, un LaFerrari, un Enzo, un Gallardo, cada uno de ellos, una escultura de velocidad y potencia. Recuerdos del hombre que una vez vivió tan rápido como cantaba. Voló en jet privado, navegó en yates por el lago Como, y Saint-Tropez se permitió los lujos que solo la aristocracia del rock podía permitirse. Sin embargo, tras el esplendor se escondía la paradoja. El dinero no puede comprar la juventud ni la salud, admitió con inquebrantable honestidad. Las mansiones no podían acallar el dolor de sus rodillas reconstruidas. Los Ferraris no pudieron borrar las cicatrices que le dejó el cáncer en la garganta. Los yates no pudieron superar la imagen de las batas de hospital y las noches temblorosas. Para los aficionados era un hombre de una riqueza intocable. Para Rod, la riqueza era un espejo que no reflejaba la victoria, sino la ausencia. Cuanto mayor era su fortuna, más frágil se volvía su paz. Confesaba que los castillos solo hacían más grande la soledad. Los coches permanecían inactivos en sus garajes, acumulando polvo, mientras las voces de sus hijos se convertían en los únicos verdaderos motores de la alegría. Los jets podían llevarle a través de los océanos, pero no de vuelta a los días en que la juventud parecía no tener fin. Los catálogos podían venderse por millones, pero no comprarle una canción, más que cantar cuando el aliento flaqueaba. El dinero construye castillos, pero no la permanencia, dijo. Lo que perduró no fue el mármol, ni los caballos, ni los contratos. Lo que perduró fueron las manos que sostuvieron las suyas cuando le atacó la enfermedad, los rostros que esperaban en el público cuando pensó que no volvería. También había rumores sobre su testamento, su legado, su dechuk. Nunca había hecho pública la división de su imperio, pero en entrevistas insinuó que sus 8 hijos serían sus verdaderos herederos. No solo el dinero, sino las lecciones. Que la riqueza podía comprar libertad, pero no sentido. Que el lujo solo era más dulce cuando se compartía con quienes le amaban antes de la fama o a pesar de ella. ¿De qué sirve un castillo?, reflexionó una vez, si no hay una familia en sus salones. La riqueza le había dado los medios para vivir como la realeza, pero la realeza se sentía sola. Lo que anhelaba en su 8ª década no era otro Ferrari, sino más mañanas con Penny y los niños. No otra mansión, sino la permanencia del amor. Y así, en el ocaso del triunfo, Rod Stewart llevaba su fortuna no como prueba de la victoria, sino como recordatorio de lo que nunca se pudo comprar. Si la riqueza revelaba sus sombras, la vida en el presente revelaba la luz que las sobrevivía. Hoy Rod divide su tiempo entre Beverly Hills y Essex, pero ya no son las mansiones las que definen su hogar. Con Penny y sus 2 hijos pequeños, Alistair y Aidan, ha construido la vida familiar que durante décadas le fue esquiva. El caos de matrimonios rotos y niños dispersos ha dado paso a un ritmo más suave. Recorridos escolares. Cenas familiares tardes junto a la piscina. Por primera vez la estrella del rock se convirtió en algo más sencillo, más raro y mucho más valioso. Un padre presente.
Sus 8 hijos, antes divididos por la distancia y el divorcio, se han acercado. La enfermedad le había obligado a reconocer los años perdidos. Ahora, a sus 70 y tantos, abraza el don de la reconciliación. El hombre que una vez confesó que se le daba mejor escribir canciones sobre el amor que vivirlo, se ha convertido en un patriarca que valora la presencia por encima de la actuación. Sin embargo, bajo la calidez doméstica, el peso de la mortalidad nunca afloja. Su salud sigue bajo vigilancia constante. Los médicos le vigilan sin descanso en busca de signos de reaparición del cáncer. Sus rodillas reconstruidas y su tobillo fusionado le recuerdan a cada paso que incluso la supervivencia deja cicatrices. Nada a diario se entrena en el agua para proteger sus frágiles articulaciones, se aferra a la disciplina, porque la indulgencia ya no es una opción. Su dieta es meticulosa, medida moderada, despojada de excesos. Antaño. El rey de las noches de champán ahora bebe con moderación, levantando su copa con gratitud, más que con abandono. El público sigue viendo al caballero de cabellos dorados elegante, en trajes a medida el eterno pícaro de la aristocracia del rock. Pero en la quietud de su espejo no puede ocultarse la verdad, las arrugas grabadas por los años, el temblor del cansancio, los momentos en que su cuerpo susurra lo que su espíritu se niega a oír, que el tiempo es finito, y luego está la pérdida. La lenta e implacable erosión de su generación se ha convertido en su compañera más despiadada. En julio falleció 2025, Ozzy Osbourne, su compatriota coetáneo y compañero superviviente de los años más salvajes del rock. La noticia golpeó a Rod no solo como la muerte de un amigo, sino como un espejo de su propia fragilidad. Uno a uno los gigantes de su juventud iban cayendo, y a él le tocaba permanecer entre sus sombras, portando una antorcha que titilaba cada vez más sola. Es extraño, admitió en voz baja, ser uno de los últimos que quedan en pie. Ninguna fortuna podía suavizar el dolor de aquellas ausencias. Los aplausos de miles de personas no podían llenar el silencio que quedaba en las cenas familiares, cuando los viejos amigos ya no llamaban, cuando las voces familiares se iban para siempre. Rod había pasado toda una vida rodeado de ruido, del estruendo de las multitudes, del caos de la fama. Pero ahora, en estos años, descubrió que el silencio podía herir más hondo que cualquier crítica. Y sin embargo, en ese silencio también había claridad. Lo que importaba ya no era el próximo coche, la próxima casa, el próximo gráfico. Lo que importaba era la risa de Alistair, y Aidan, la presencia firme de Penny, la reconciliación con niños mayores, que una vez se sintieron perdidos para él. Había aprendido dolorosa y completamente que el tiempo es la única moneda verdadera. Cada amanecer no garantizado, cada cena, un regalo, cada canción, un desafío. Rod Stewart, en el presente, no es un hombre resignado ni un hombre intacto. Es un hombre con cicatrices, ablandado y afilado a la vez por la edad. Lleva su riqueza como armadura, pero se apoya en el amor como salvación. Canta no porque el mundo se lo exija, sino porque el silencio se siente demasiado cerca de la muerte. Y aunque su cuerpo se doblega bajo los años, su espíritu se levanta con la simple y obstinada promesa de resistir, cantar y amar hasta el final. Y sin embargo, ¿qué legado le queda? Rod Stewart ha vendido más de 250 millones de álbumes. Ha conseguido 12 números 1 en álbumes y 1 en singles. Su nombre está grabado para siempre en la arquitectura de la música popular. En 2016, fue nombrado caballero por la reina Isabel II, Sir Rod Stewart. Al fin, un chico que antes buscaba monedas en el mercado, ahora honrado con la más alta dignidad de su nación. Pero las estadísticas, por deslumbrantes que sean, no le definen. Su legado más auténtico no son solo los récords o los premios, sino la resistencia que hay detrás de ellos. El hombre que perdió la voz a causa del cáncer y volvió a cantar, que estuvo a punto de perder la vida, pero volvió a subir al escenario, que se enfrentó a la traición de su propio cuerpo, pero se negó a dejar que le robara su canción. El escenario que antes rebosaba de camaradas, ahora estaba más vacío
lo que hace que su supervivencia sea más notable. No es simplemente una reliquia de una época. La historia de Rod Stewart ya no es solo la de la fama, la fortuna y la música, sino la de la supervivencia, la resistencia, el amor puesto a prueba y redimido. Es un hombre que construyó imperios de la canción, perdió hogares y matrimonios, estuvo a punto de perder su propia voz, y aún así sigue cantando. Se ha enfrentado al cáncer, a la edad y a la mortalidad, y sigue insistiendo en pisar escenarios que podrían sobrevivir a hombres de la mitad de sus años. Y sin embargo, tras el brillo y el triunfo, persiste una pregunta. ¿Ha encontrado realmente la paz o sigue siendo el eterno vagabundo que busca siempre el sentido de las luces? Cada gira promete una despedida, pero cada bajada del telón le revela que no puede detenerse. Abandonar el escenario sería abandonar la vida misma. Tal vez por eso su historia se siente a la vez triunfante y trágica, porque en Rod Stewart vemos la paradoja del deseo humano, la negativa a dejarse llevar el anhelo de seguir cantando, incluso cuando el cuerpo susurra rendición. Tiene riquezas, honores, una familia que le quiere, y aún así arde porque la música se lo exige. Así que ahora la pregunta pasa a nosotros el público. ¿Crees que Rod Stewart debería finalmente dejar su micrófono y descansar en los brazos de su familia, o debería seguir cantando hasta que el último aliento le abandone? Si esta historia te ha conmovido, compártela, dale a me gusta. Suscríbete y deja tu opinión, porque al final, el viaje de Rod Stewart no es solo el suyo, es el espejo de todas nuestras batallas con el amor, la pérdida